delante, porque es lo más importante, ¿no? Quien hace la acción. Entonces sería Juan y yo hemos hecho el trabajo. Da lo mismo que pongas delante que detrás, sigue siendo más o menos el mismo significado, solo que pongo el sujeto detrás. Bien, bueno, otra parte importante de esto son las oraciones impersonales, ¿vale? Las oraciones impersonales no es lo mismo que lo que hemos visto en estas oraciones, porque aquí las hemos sacado el sujeto, ¿vale? Que puede estar omitido, puede estar expreso, pero aquí no tiene nada que ver porque una oración impersonal significa que no hay sujeto, no hay absolutamente nada ni nadie que ejerza acción, ¿no? Que haga la acción significada por el verbo, ¿vale? Son aquellas que no tienen sujeto ni siquiera omitido, es decir, no existe el verbo, no existe el sujeto, perdón. Dice, no es posible reconstruir ningún sujeto. ¿Por qué? Pues una pista de eso es que el verbo siempre irá en tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque es la forma verbal neutra, la forma verbal pues que me vale, es como la general, no es genérica, significa algo que es aséptico, que no hay nada que lo modifique como objetivo, ¿vale? Entonces siempre va a ser esa tercera persona del singular, ¿vale? Aquí tenemos una clasificación de las oraciones impersonales. Por un lado, esto lo estuvimos viendo, me suena que esto lo estuvimos viendo en clase, las oraciones que tienen verbos de fenómenos atmosféricos. Y yo os decía, vamos a ver, el verbo llover, el verbo nevar, el verbo granizar, tronar. Yo no me puedo decir, yo lluevo, tú llueves, él llueve, nosotros llovemos, vosotros llovéis. No, no se puede. ¿Por qué? Porque esos verbos nadie hace la acción. Es como, no hay, es simplemente que llueve y que está nevando y granizando porque no hay nadie ni nada que haga esa acción. Los fenómenos atmosféricos son así, ¿no? No, parece que no hay voluntad. ¿Vale? Tenemos ejemplos. No hay sujeto omitido ni expreso. Es que no hay, es imposible. La B dice oraciones con el verbo ser en ciertas construcciones temporales, es decir, que se ofrece información cronológica. Por ejemplo, es tarde, era de día, ¿vale? Sobre todo las narraciones a la hora de describir las circunstancias del tiempo, por ejemplo, que es una circunstancia importante a la hora de narrar un hecho o una acción. Entonces, ¿quién hace la acción de es tarde o era de día? Nadie. Es una oración impersonal. La C, el verbo haber. El verbo haber es un verbo impersonal, es el verbo impersonal por antonomasia. Nadie hace la acción de haber, ¿vale? Por eso muchas veces os digo el error de que el plural de haber no existe, habían dos coches. No, no puedo decir ein, ¿no? El singular, perdón, el presente ein, ¿no? No lo digo, ¿vale? Entonces, si no digo ein dos coches, no puedo decir habían dos coches, ¿vale? Si es AN, pues eso es un fallo, pero está muy extendido, así que al final, pues da lo mismo si dices habían dos coches que no. Pero bueno, que sepáis que el verbo haber siempre, siempre es impersonal porque nadie hace la acción de haber. Hay muchos libros. En muchos libros no es sujeto, es complemento directo. ¿Qué hay? Muchos libros. Eso es un objeto directo, un complemento directo. Había ruido. Ruido es un complemento directo. Y habrá muchos aprobados es complemento directo, ¿vale? Nadie hace la acción. La D. Oraciones con el verbo hacer, que cuando se acompaña de palabras que expresan un fenómeno meteorológico o el paso del tiempo. Por ejemplo, hoy hace frío, hacía 2 días que no venías a clase. Nadie hace la acción de hacer en este sentido. Nadie, ¿vale? En todo caso, pues hablaríamos como nos ha pasado antes en la B, con el verbo ser, pues también funciona el verbo hacer con valor impersonal, ¿vale? Son verbos que pueden tener diferentes funciones, pero en este caso el verbo ser deja de ser copulativo, deja el verbo hacer, tampoco ejerce una función como estamos acostumbrados a emplear el verbo hacer, ¿no? Son verbos en formas impersonales. E. Oraciones impersonales acompañadas del pronombre se. Se está bien aquí, se habla demasiado en clase, se rumorea que, se cuenta que, se dice que, ¿vale? Es ese impersonal, es decir, es cuando se refiere a eh, hay gente que hace algo, ¿no? Por ejemplo, la gente habla demasiado en clase, sin embargo yo destruyo ese sujeto que podría haber poniéndole un se impersonal y entonces desaparece, pasa a ser impersonal. ¿Por qué? Porque esto funciona para hacer oraciones objetivas.
¿vale? Sin juicio, ¿no? Que son 100% objetivas, neutras. No hay en ningún momento nada que pueda haber una persona que haga la acción. Estas son algunos tipos de oraciones de tipo impersonal. Bueno, más o menos ha quedado claro. Lo que vamos a hacer ahora es, os voy a subir un quiz en el modo e intentad decir, en este caso, el tipo de oración impersonal, si hay una oración impersonal o hay sujeto, etcétera, ¿vale? Y nada, espero que os haya quedado claro.